Había una vez un elefante llamado Kabi, que vivía en cautiverio. Desde su más tierna infancia, una delgada cadena aprisionaba una de sus fuertes patas, atándola a una pequeña estaca clavada en el suelo. Aunque Kabi poseía una fortaleza y poder imponentes, nunca se aventuraba a desafiar las ataduras que lo mantenían cautivo. Un día, mientras Kabi exploraba con su mirada melancólica la vastedad de la selva, un monje budista anciano, muy sabio y observador, se acercó a su recinto. El monje, con ojos llenos de compasión, notó la resignación en los movimientos del elefante y decidió preguntar al dueño por qué el elefante no intentaba liberarse. El dueño, con el rostro marcado por el tiempo y la experiencia, compartió la historia del elefante. Cuando Kabi era apenas un elefantito curioso, una cadena y una estaca más robustas lo mantenían prisionero. En ese momento, el elefante intentó sin éxito liberarse varias veces, pero la cadena era demasiado fuerte y finalmente se rindió. Con el tiempo, el dueño fue sustituyendo la cadena y la estaca por otras más delgadas, pero el elefante nunca intentó escapar nuevamente. Había internalizado la idea de que era incapaz de romper las cadenas. El monje sabio, con una sonrisa llena de comprensión, se arrodilló junto a Kabi y acarició su enorme trompa y cabeza. Querido Kabi, el pasado ya no define tu presente ni tu futuro. Puedes haber sido más débil entonces, pero ahora eres fuerte y capaz. La cadena actual es tan frágil como las creencias que llevas contigo. Con un gesto suave pero decidido, el monje liberó la pata de Kabi de la cadena que lo había retenido durante tanto tiempo. Kabi, sintiendo la repentina ligereza, levantó la pata y dio un paso titubeante hacia adelante. La verdadera fuerza yace en tu corazón y en tu voluntad de desafiar las creencias que te limitan, susurró el anciano. Ahora, Kabi, la selva es tu hogar y tus posibilidades son tan enormes como el horizonte que se extiende ante ti. A Kabi le cambió el brillo de sus ojos. Se aventuró tímidamente más allá de los límites que antes lo retenían. Descubrió que la selva, una vez vista como un confinamiento, ahora era un vasto mundo lleno de maravillas por explorar. Así, la historia de Kabi nos enseña que el coraje de desafiar nuestras creencias limitantes puede conducirnos a una libertad que nunca imaginamos posible, revelando un camino hacia el crecimiento personal y la realización. La moraleja de esta fábula es que, a menudo, nos limitamos a nosotros mismos debido a creencias arraigadas que adquirimos en el pasado. Al igual que el elefante, podemos llevar con nosotros limitaciones autoimpuestas que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Sin embargo, al cuestionar esas creencias y adoptar una mentalidad positiva y liberadora, podemos romper nuestras propias cadenas mentales y lograr un crecimiento personal significativo. Vamos a dividir esta enseñanza en 5 puntos. El primero es la impermanencia. El cambio es una constante en la vida y la historia destaca la idea de que las circunstancias pueden evolucionar. La cadena y la estaca más robustas representan desafíos iniciales, pero con el tiempo todo cambia. Esta enseñanza budista nos recuerda que nuestras limitaciones actuales no definen nuestro futuro. Segundo, autoconocimiento y desafío de creencias limitantes. El monje anciano que libera a Kabi simboliza la sabiduría y la introspección que se promueve en el budismo. Kabi, al desafiar sus creencias autoimpuestas, representa el proceso de cuestionar las limitaciones mentales que nos imponemos. La búsqueda del autoconocimiento y la superación de nuestras propias barreras mentales son fundamentales para encontrar la verdadera felicidad. Tercero, mindfulness o atención plena. A lo largo de la historia, Kabi experimenta una transformación al ser liberado. Este proceso de liberación se puede comparar con la práctica budista de mindfulness, que implica
estar plenamente presente en el momento y observar con claridad. La liberación de las cadenas representa la liberación de las preocupaciones del pasado y del futuro, permitiendo a Kabi vivir plenamente en el presente. Cuarto, compasión y amor bondadoso. El monje que libera a Kabi muestra compasión y amor bondadoso al reconocer el sufrimiento del elefante. En el budismo, la compasión hacia uno mismo y hacia los demás es esencial para vivir una vida plena. La historia destaca cómo el acto compasivo de liberar a Kabi cambió radicalmente su perspectiva y le abrió a nuevas posibilidades. Quinto, superación de obstáculos y crecimiento personal. La narrativa refleja el mensaje budista de que la vida está llena de desafíos y que el crecimiento personal proviene de enfrentar y superar esos obstáculos. Kabi, al liberarse, simboliza el potencial de crecimiento y transformación que se encuentra en la superación de limitaciones autoimpuestas. En resumen, la historia del elefante Kabi encapsula valiosas enseñanzas budistas sobre la impermanencia, la autoconciencia, la atención plena, la compasión y el crecimiento personal. Todos estos elementos cruciales para vivir una vida más feliz y plena según las enseñanzas budistas. Espero que estas enseñanzas aporten valor a tu vida y disfrutes de ella en armonía y libertad. Si te ha gustado, regálame un like y suscríbete. Gracias.